Bueno, muchísimas gracias por estar de vuelta tan puntualmente del receso. Son ustedes un encanto. Y les quiero contar que vamos a regresar de esta pequeña pausa que tuvimos con una gran invitada. Tenemos con nosotros a Altagracia Gómez, que es presidenta del Consejo de Promotor Empresarial de Occidente, y va a estar platicando con alguien a quien ya han visto mucho esta mañana y verán todavía mucho más, nuestro querido Nacho Lozano, sobre su visión de la educación hacia 2030. En Habla 2024 estamos hablando de educación rumbo al año 2030. Se encuentra hoy con nosotros Altagracia Gómez. Preside el Consejo de Promotor Empresarial de Occidente, uno de los conglomerados industriales y financieros más importantes del país. Destaca por ser la persona más joven en la lista de los 100 empresarios más importantes de México. Altagracia es reconocida como una de las 3 mujeres más poderosas del país y Bloomberg la ha catalogado como una de las personas más influyentes de Latinoamérica. Ha sido galardonada 3 veces con el Premio Nacional Agroalimentario en México y recibió el Global Race Award, otorgado por la Universidad de Harvard. En diciembre de 2023 se incorporó como la coordinadora de las mesas de trabajo de desarrollo económico regional y relocalización del ejercicio Diálogos por la Transformación. Fue nombrada por la presidenta Sheinbaum como coordinadora del Consejo Asesor para el Desarrollo Regional y la Relocalización de Empresas. Hablamos de educación rumbo al 2030. Habla Altagracia y escuchamos todos. Habla 2024. Escucha, imagina, crea, transforma. Aplauso más fuerte, por favor, para Altagracia. Bienvenida, Altagracia, por favor. Bueno, Altagracia, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Feliz de estar por acá. Qué privilegio tenerte aquí. Bueno, después de la entrevista que me hiciste allá en backstage y lo que conversamos, la verdad es que estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación y que estés aquí participando en Habla, porque creo que es muy importante la visión de país que tú estás concibiendo, que tú estás viendo, y cómo llegar a concretar esa visión de país. Veíamos ahí, por supuesto, tu trayectoria, tus responsabilidades como empresaria, y hoy además a cargo de una unidad importante dentro del gobierno federal, un vínculo que es inevitable considerar para ser presidenta de un país como la doctora Claudia Sheinbaum te ha encargado a ti. Comencemos con tu visión de país, Altagracia. ¿Cómo concibes el país? ¿Piensas en un plazo? ¿Qué imaginas para el corto y el mediano en México? Bueno, feliz de estar por acá, feliz de conocerte y feliz de poder resaltar algunos de los temas más importantes en cuanto a educación y mujeres y un poco en lo general sobre lo que estamos viendo para México y esta visión a la que nos invitaron en junio de prosperidad compartida. Cuando nosotros hablamos de prosperidad compartida, lo que queremos decir es todos los derechos para todas las personas. Y me explico. Los derechos humanos se pueden dividir en categorías: los derechos civiles y políticos, que son los derechos de primera generación; los derechos económicos, sociales y culturales, que son derechos de segunda generación; y luego están los derechos de tercera generación, que corresponden a derechos de las colectividades, derecho al medio ambiente, en fin. Y por mucho tiempo los derechos de la primera generación, las libertades civiles y políticas, traen del otro lado la obligación del Estado de un no hacer, no intervenir en tu libertad de asociación, en tu libertad de tránsito, en tu libertad de credo, en tu libertad de expresión, en la libertad de prensa. Los derechos económicos, sociales y culturales históricamente han sido un reto en México y en el mundo, porque implican la obligación de un dar o un hacer. ¿Sí? La vivienda, hay que dar vivienda. La educación pública, gratuita, laica, de calidad,
hay que darla y eso cuesta. El derecho a la movilidad o transporte público lleva un costo. Y en ese sentido, siempre ha habido una discusión sobre a quién le corresponde dar ese derecho o hacer ese servicio para hacer accesibles a todos los derechos. Y habiendo entendido que esa es una obligación del Estado, entendiéndose en su forma tripartita, también entendemos que las formas en las que concebimos los problemas sociales, los problemas ambientales que enfrenta México y que enfrenta el mundo, solo los podremos arreglar si los arreglamos todos. Y por eso las tres cosas que estuvieron al frente del Plan de Desarrollo Económico Regional y Relocalización en México, por una parte era la visión de que tenía que haber un sentido de largo plazo con metas para el país sobre que generaran unidad, que generaran orgullo y entusiasmo. Por otra, que tenía que haber algo de planeación, ¿no? Que hacer un plan nacional de desarrollo a 6 años y uno hídrico a 10 y uno energético a 15 y uno de ordenamiento territorial a 20 y uno de infraestructura a 5 años no funciona. Y no funciona porque no coinciden ni en metas, ni en plazos, ni en presupuestos. Pero tampoco funciona porque la última vez que alguien ve el plan es cuando los entregan a las cámaras de diputados. Y el tercer gran factor es que necesitábamos regresar a la política industrial. Y por algunas décadas en México, pero también en el mundo, se siguió un pensamiento, una percepción de que la mejor política industrial era que no hubiera política industrial. Y eso poco a poco cambió. Cambió en el 2016 cuando llegan algunos líderes en el mundo con prácticas más proteccionistas, cambió en 2020 por la pandemia, cambió por la guerra de Rusia y Ucrania, vuelve a cambiar o vuelve a reforzarse esta idea por la emergencia que tenemos climática en el mundo. Y ahora ves a países que son, digamos, los mayores expositores del capitalismo con el Chips and Science Act o con el Inflation Reduction Act, que no son más que política industrial, que nos dicen tres cosas. El mercado puede y debe ayudar a cambiar o a combatir los problemas o los retos que se enfrentan a nivel social, a nivel ambiental y a nivel global. Y dos, que la política industrial la podemos orientar para alinear los intereses de todos, para por una parte priorizar las acciones del gobierno, del gabinete, de las secretarías y por otra incentivar las prácticas de mercado que quieres incentivar las transformaciones que quieres, pero también desincentivar malas prácticas. Y tú lo sabes y con esto digamos me gustaría que rebotáramos algo, pero pues los 5 principios que estuvimos predicando para metas de la política industrial, pero también del propio gobierno, son inclusión, que con la economía incluyamos a los que nunca incluimos, mujeres, jóvenes, pequeñas y medianas empresas y al sur-sureste, innovación. No, nuestra competitividad o la base de nuestra competitividad no pueden ser salarios bajos. Entonces tiene que haber incentivos para investigación y desarrollo por una parte y metas progresivas de transferencia tecnológica por otra. Sostenibilidad, que cuando pensemos en las compañías, en los clientes, pensemos en las comunidades y nuestros recursos naturales también. Eficiencias energéticas, manejo de agua, de residuos sólidos y en fin. Digitalización y la importancia de eso en el presente y en el futuro, no solo para los inversionistas, sino para transformar la relación entre gobierno y gobernado. Y desde luego las vocaciones regionales que vienen con todos los polos, los corredores y que son una forma de crecer con algo de planeación, con algo de incentivos, pero también con algo de metas. Déjame entonces tocar un punto que creo que articula lo que nos acabas de explicar. Tiene que ver con la educación y un anuncio que se hace esta semana desde Palacio Nacional con la doctora Sheinbaum y el secretario de Educación, Mario Delgado. El asunto de las universidades, ¿no? La inversión que eventualmente hará el gobierno tanto para las Benito Juárez como para la Rosario Castellanos, la comunicación que habrá con la Universidad Nacional Autónoma de México y
el pensar en los polos de desarrollo en el marco de este plan de desarrollo económico, para que sean lugares donde se impartan licenciaturas, haya maestrías y estos polos de desarrollo también sean un eje educativo. Pensando en este plan, ¿qué te parece? ¿Qué están pensando? ¿Cómo lo piensan hacer? Y dos, ¿cómo evitar que este derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud y derecho a un salario digno se alcance entre ambos géneros, ¿no? Y se pueda garantizar? Entonces, en primer lugar, las universidades en estos polos de desarrollo, y en segundo lugar, una vez construido esto, ¿cómo garantizar estos derechos para las personas de cualquier género? Uno de los grandes retos del país y del mundo, y ahorita lo regreso a la educación, es la movilidad. Y cuando hablamos de movilidad, hablamos de la movilidad en sus tres acepciones: la movilidad urbana, la movilidad geográfica y la movilidad social. Y rapidísimo, la movilidad urbana, la gente que está pasando de 2 a 4 horas diarias en ir y venir de su trabajo, y luego les pedimos que hagan startups y que vayan al doctor y que hagan ejercicio y que les alcance para todo eso. La segunda es la movilidad geográfica, que se da de las zonas rurales a las zonas urbanas, por una parte, porque la pobreza no se experimenta de la misma forma en las dos y la carencia de derechos tampoco es la misma. Y luego la migración de sur a norte, que se da aquí, pero también se da de África a Europa, son fenómenos globales. Y la más importante y la que más tiene que ver con el reto que enfrenta la educación en México es la movilidad social. Es muy frustrante para las personas no solo nacer en pobreza, sino saber que como naces vas a morir y que ni la educación ni el trabajo están alcanzando como opciones o que son opciones de movilidad social. Y en ese sentido, la educación tiene la obligación y el trabajo tienen la obligación de proporcionar movilidad social a las personas para que puedan ser verdaderas opciones de vida, con calidad, con prosperidad y con acceso a derechos. Y la forma de lograr esto es que desde la planeación de la educación y desde luego con una ejecución muy pulcra, se pueda planear para que haya una transición de la educación, del estudio, y aquí hablamos de la educación superior, pero también de la educación media superior, que es donde tenemos a 5 millones de jóvenes. La mayoría de estos, después de ello, tienen su primera experiencia laboral, que puedan transitar a la profesión, oficio o negocio de sus sueños. Y ahí, históricamente, hemos tenido un reto importante en México, porque no es que no haya suficientes licenciados, que no hay que tener más, pero somos el 6º o 7º país con más ingenieros del mundo, el doble que Brasil, más per cápita que Estados Unidos. ¿Tú qué estudiaste? Yo soy abogada. Abogada, derecho, o sea, Derecho. La licenciatura. ¿Y tienes algún posgrado? No, bueno, tengo algunos cursos, pero soy okay. Abogada. Y la realidad es que para hacer eso, pues tenemos que empezar a ver a la educación también del lado de la demanda. ¿Qué estamos necesitando en el país? Porque sí necesitamos más doctores y 9,000 doctores especialistas más, pero también necesitamos a técnicos en mecatrónica, a soldadores, a técnicos en refrigeración, a guías de turistas bilingües. Y todo ello tenemos pues un bono demográfico que no nos va a durar mucho tiempo, que es quizá la calidad más importante para que las empresas decidan o no venir, ¿no? O sea, que es nuestra gente, que es nuestro talento y la profesionalización, especialización que tienen. Y entonces, al ver que hay una percepción por el 60% de las empresas que ahorita llegan a México, donde la gente que tiene grados de estudios de educación superior o de educación media superior, pero no tienen el grado de especialidad que les gustaría o de experiencia que les gustaría a las empresas,
pues pudimos, dentro de esta planeación de los corredores industriales, de los clústeres, pero también de las empresas tractoras en cada uno de los 10 sectores prioritarios, química y petroquímica, automotriz y electromovilidad, semiconductores, electrónico, agroindustria, farmacéutica y dispositivos médicos, en fin, poder planear qué les estaba haciendo falta. Y por eso uno de los grandes planes, por una parte, es que precisamente haya 330,000 nuevos lugares para alumnos a nivel de educación superior. Por otra, ¿te parecen suficientes? Más de 300,000 me puestos. Parecen, al principio, en un principio me parecen retadores. Nunca es suficiente. La educación es un derecho que siempre, la naturaleza de los derechos es que sean universales, es que sean interdependientes, es que sean indivisibles y es que sean progresivos. Siempre tienes que ir de menos a más. Y en ese sentido es suficientemente retador, pero desde luego no es suficiente, hay que seguir. Pero lo que sí es importante es que no solo sean estos chavos los que entran a las universidades, sino que nos preocupemos de cómo salen los que salen. No solo en las universidades, en la educación media superior, porque esa transición es importantísima para nosotros y por eso se está impulsando que en Tijuana esté en donde hay un corredor industrial importante, Tijuana, Tecate, en fin. Por eso se está impulsando que en Jalisco, por eso ha crecido tanto la industria de semiconductores, porque tienes una alianza con diversos centros de investigación y universidades. Desde luego la calidad es importante, la pertinencia lo es más, que sepan lo que van a usar. Y desde luego lo que hemos anunciado desde la campaña es que vamos a duplicar los programas de educación dual, las carreras técnicas y las certificaciones, porque hay cosas que tardaremos 10 años en cambiar en el país, pero hay cosas que podremos tener listas en 8 meses, o en 1 año, o en 2 que lleguen las empresas. Y será importante que nos alineemos en función a los polos y la vinculación con el territorio, sí, pero desde luego también en función a los sectores, las empresas tractoras, para que podamos garantizar que va a haber movilidad social, va a haberla con la educación y luego va a haberla con el trabajo. Sí, yo creo que es importante también un poco, si estás de acuerdo, explicar los criterios que definieron la ubicación de estos polos, que definen estos polos y que además definen también el nearshoring en muchos sentidos, ¿no? Sí. A ver, los polos de desarrollo y los corredores industriales nacen de 2 ideas. Uno, el corredor automotriz en Bajío y 2, el corredor interoceánico. El corredor es un corredor con 12 polos y luego tenemos el corredor de Bajío que atraviesa varios estados y que ha formado ciertas especializaciones. Y la idea de hacer corredores o de impulsar que haya un plan de corredores industriales como potencializador del crecimiento con bienestar, son 3 cosas fundamentalmente. Uno es que cuando te permite delimitar terrenos claramente, señalar las microrregiones que tienen mayor oportunidad, por una parte de consolidarse o de otra de especializarse. Es más fácil crecer donde ya estás fuerte, en automotriz, en aeroespacial, en semiconductores, incluso para ATP. ¿Es más fácil crecer rápido ahí o es más fácil especializarte? Si ya almacenas, almacena frío. Si ya estás en automotriz, entra la electromovilidad. Sí, es más fácil esos 2 tipos de crecimiento, que son crecimiento con visiones a más largo plazo, donde ya tienes huellas. Entonces, lo primero fue un diagnóstico de las huellas. Obviamente hay estados con economías más complejas que otras. Lo segundo fue, te permite dar incentivos. Una vez que tienes delimitado específicamente los 21,000 kilómetros de microrregiones donde hay más potencial de crecimiento en el país, puedes dar incentivos en 3 distintas formas. Desde luego los fiscales, y ahí sabemos pues que ahora está vigente el decreto de nearshoring, pero también hay otros 2 o 3 decretos más los incentivos locales que tienen los estados. Te permite priorizar infraestructura pública, ¿no? Decir, bueno, aquí falta esta carretera, este libramiento, un cruce fronterizo más ágil, que la aduana trabaje 24 horas, en fin, un patio multimodal.
Y el tercer incentivo que puedes dar es facilidades en trámites y permisos, que es uno de los grandes obstáculos no solo para la inversión en México, pues, sino para la vida cotidiana de cualquier persona. Y la tercera razón, y quizá la más importante de por qué corredores, por qué polos, es porque teniendo claro el diagnóstico del número 1 y los incentivos del número 2, que por una parte ordenan el gasto público y por otra incentivan el privado, ¿no? El 3 es que te permite hacer planeación urbana. La planeación urbana es importantísima cuando el objetivo es crecer más rápido de lo que normalmente creces. Porque tenemos la obligación de aprender sobre errores que hemos cometido en el pasado. Y en el pasado en Ciudad Juárez hubo mucho crecimiento con las maquilas, pero también creció exponencialmente la violencia contra las mujeres. Pero también había un problema de transporte público del hogar al trabajo, donde casi toda la violencia ocurrió. Y eso no puede volver a pasar. Entonces, dentro de los 3 conceptos de los corredores, que por cierto, el corredor tiene que ver fundamentalmente con características logísticas, los polos tienen que ver con ecosistemas y requieres los 2 para poder lograr ese crecimiento. Lo genérico que se rescata de todo esto es que para esto necesitas al gobierno, ¿no?, que dicta esta política pública por una parte, que genera estos incentivos por la otra. Requieres a los empresarios, que son los que invierten, que son los que arriesgan, que son los que generan empleos, pero también requieres a las universidades y también requieres a las escuelas, sobre todo si quieres hacer esto con inclusión y con innovación y con sostenibilidad. Y eso es algo de lo que pocas veces hablamos, pero la alianza no es solo público-privada. La alianza debe ser también con las escuelas, especialmente si queremos combatir o si queremos lograr pues la igualdad sustantiva a la que haces referencia tú, pero a lo que ahora también es una obligación constitucional según la última reforma que propuso la doctora Sheinbaum. Entonces, pues sí, hay mucho camino por recorrer. Justo hacia ahí me gustaría dirigir el último par de preguntas a reserva de que tengamos más. Hemos hablado de una lista de derechos y hemos hablado de justicia, hemos hablado de desarrollo económico, hemos hablado de estos esfuerzos por llegar a la equidad, ¿no?, en todos estos campos. La reforma constitucional al Poder Judicial, ¿cómo impacta todo esto desde tu punto de vista? Te lo pregunto como abogada, como empresaria, hoy cercana al gobierno federal con la encomienda que tienes. Esta reforma, ¿cómo impacta todo esto de lo que has hablado? Hay 4 reformas que creo valdría la pena mencionar y una de ellas será la reforma judicial, ¿no? Pero la doctora Sheinbaum promovió 4 reformas. Una, la de gabinetes paritarios, no solo a nivel federal, sino a nivel local. 2, la extensión a nivel nacional del programa El Violentador Sale de Casa. 3, el nuevo programa social dirigido al reconocimiento del trabajo de las mujeres jornaleras y maquiladoras. Y 4, hablaré específicamente de la reforma judicial. La reforma judicial, como saben, y creo que todos lo saben, ha sido muy comentada en los últimos meses. Lo primero que diría es que la reforma que salió en septiembre no es la reforma que se presentó en febrero. Y tiene 3 cambios fundamentales. No en los fines que se persiguen son los mismos, ¿no? Atender temas de corrupción, atender temas de justicia expedita, que haya plazos perentorios donde los juicios no puedan durar más de ciertos plazos, y atender temas, y esto no se dice lo suficiente, pero atender temas de legitimidad. En México tenemos un sistema de civil law, no de common law. Y esto básicamente es la idea de que el Poder Judicial debe de responder los casos concretos con base en la letra de la ley, con base en la exposición de motivos y o con base en los usos y costumbres. Y en 2011 tuvimos una reforma muy importante
en la Constitución, donde pasaron de ser garantías individuales a ser derechos humanos. Y cuando se hizo eso, para quienes no conocen la historia del Poder Judicial, el Poder Judicial en México se divide en 10 épocas. La 9ª época inició con la reforma del presidente Zedillo, donde se hace un tribunal constitucional, la Corte podía resolver controversias, acciones de inconstitucionalidad y amparos en revisión. La 10ª época empieza con la reforma de los derechos humanos y empezó precisamente en junio de 2011. Y lo que hizo esta reforma fue que los fortaleció muchísimo al Poder Judicial para que pudieran hacer 3 cosas, ¿no? Para que pudieran interpretar la ley con el principio pro persona, ya no solo conforme a la letra de la ley, en fin. Lo segundo que hacía es que ya no solo aplicabas leyes, sino que ponderabas principios. Y les voy a dar un caso, por ejemplo, el aborto en la Corte. ¿Es el derecho de la vida o el derecho de la mujer a elegir? Incluso se llegaron a discusiones sobre cuándo empieza la vida. Tenías a un ministro diciendo la vida empieza en la concepción y tenías a otro ministro diciendo no, es a la 12ª semana porque algo científico sucede a nivel biológico. Y entonces hay una duda, y hay esta duda a nivel global cuando se da este movimiento garantista dentro de los poderes judiciales que no son de common law, que siempre lo han tenido. ¿Qué tanto el juez está legislando y no solo está resolviendo conforme a la ley? Cuando está diciendo estos son los límites de los derechos, cuando está diciendo estos son los alcances de este valor, no de esta ley. Está funcionando por una parte como un legislador negativo cuando inaplica leyes que son contrarias a un derecho o a lo que él considera que es un derecho, pero también está legislando en positivo. Y en ese sentido, pues la legitimidad es algo que se trata de reforzar por medio de la elección popular. Porque si el legislador puede legislar sobre cualquier tema porque fue electo, entonces un juez también tendría la posibilidad de hacerlo en tanto es electo. ¿Qué 2 cambios se hicieron que fueron muy importantes? Uno, que la elección popular tiene que ser una capa más de legitimidad y no una menos de profesionalismo. Y en ese sentido, la incorporación de los comités de evaluación, que no estaban, con las entrevistas públicas para que se puedan evaluar los perfiles de los 3 distintos poderes, en fin, eso fue importantísimo. Y lo segundo es que se limitaran las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial. Porque también era cierto que si bien hay casos de corrupción, que si bien hay casos de nepotismo, nuestra obligación primaria es garantizar la independencia y la autonomía de un juez. Y eso internacionalmente consiste en 3 cosas, en el método de elección del juez, y ya sé que ya tenemos que acabar, el método de elección judicial, la protección que le des contra fuerzas externas para resolver con autonomía, y luego la inamovilidad del puesto de la carrera judicial. Y en ese sentido, que pudiéramos quitar el que fuera de orden público da una garantía no solo a las mujeres dentro del Poder Judicial, sino a todos como ciudadanos y como inversionistas, de que por una parte vaya a haber gente capaz, profesional y elegible, y por otra que vaya a haber gente independiente. Bueno, pues se nos fue volando el tiempo. En una frase, si es posible, para ti, ¿qué ha sido la educación y qué representa para ti la educación? En una frase. Bueno, creo que la educación es la base o es la piedra angular de las oportunidades de una mejor vida para cualquier persona. Altagracia, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, Altagracia. Nacho, muchas gracias también por llevar esta plática. Muchísimas gracias a ustedes también por estar aquí, por todos sus aplausos, por recibir tan bonito a nuestros invitados.